La noche en que descubrí que mi mujer me había sido infiel, casi muere antes de que pudiera siquiera enfrentarla. Y aquí viene la parte que todavía me sigue dando vueltas en la cabeza hasta hoy. ¿Y si él no la hubiera rechazado? ¿Se habría ido? ¿Me habría enterado alguna vez? ¿O seguiría viviendo una mentira, criando a 3 hijos con una mujer que ya estaba medio camino fuera de la puerta? Esa noche no estaba buscando respuestas. La verdad, ni siquiera estaba buscando problemas. Simplemente tenía la casa para mí solo por una vez, algo que casi nunca pasaba. 3 niños menores de 10 significaban que el ruido era el estado natural de mi vida. Pero esa tarde estaba en silencio. Demasiado silencio, quizá. Y así empezó todo. Curiosidad, aburrimiento, esa vocecita que dice, solo mira un momento. Llevábamos un tiempo raros. No discutíamos todo el tiempo, nada dramático. Solo nos estábamos alejando. ¿Sabes cómo pasa eso? La vida se mete por medio. El trabajo se acumula. Los niños lo ocupan todo. Las citas desaparecen. Las conversaciones se convierten en logística. ¿Compraste pan? ¿Quién lleva a Mateo al fútbol? Ese tipo de cosas. Yo trabajaba todo el tiempo. No voy a maquillar eso. Me decían que era por la familia. Hipoteca, facturas, estabilidad. Ella trabajaba 2 noches a la semana y de alguna manera dejamos de coincidir como personas. Pero unos 6 meses antes de esa noche, las cosas empezaron a cambiar. Sutilmente al principio. Se tiñó el pelo, compró ropa nueva, más moderna, más joven de alguna forma. Empezó a salir más después del trabajo. Discutía por cosas pequeñas. Me respondía mal de formas que antes no hacía. En ese momento pensé, ¿crisis de los 40? ¿Estrés? No lo sabía. No pensé infidelidad. Eso parecía demasiado grande. Demasiado definitivo. Demasiado no nosotros. Así que esa noche, sentado solo en la casa en silencio, cogí su iPad y ojalá pudiera decir que dudé. No lo hice. No tardé mucho. Mensajes. Un compañero de trabajo. Y no de los que puedes explicar fácilmente. No era un ¿cómo te fue el turno? O nos vemos mañana. No. Esto era cargado, emocional, íntimo, peligroso. Recuerdo cómo el corazón empezó a latirme fuerte, como si mi cuerpo lo supiera antes que mi mente. Y entonces vi el mensaje, el que se me quedó grabado. No había sentido conexión con alguien en tanto tiempo. Quiero llevar esto hasta el final. Todo. Lo leí otra vez. Y otra. Y otra. No importaba cuántas veces lo mirara. No cambiaba. No se suavizaba. No de repente significaba otra cosa. Mi mujer quería a otro hombre. No solo un momento. No solo atención. Todo. Seguí bajando, con las manos temblando. Se habían besado. Una noche después del trabajo, en su coche. Eso era todo, según los mensajes. Nada de sexo. Nada más allá de eso. Pero aquí viene lo que más me destrozó. Ella quería más. Él la insistía. ¿Y él? La rechazó. Me quedé ahí sentado, mirando la pantalla, intentando procesar lo que estaba leyendo. Porque de repente, la historia en mi cabeza cambió. No era mi mujer cometió un error. Era mi mujer intentó engañarme. Y fracasó. Y eso es un tipo de traición completamente distinto. No dormí esa noche. No pude. Cada recuerdo empezó a reproducirse de otra manera. Cada sonrisa, cada discusión, cada noche que decía que trabajaba hasta tarde. Pensaba en él. ¿Nos comparaba? ¿Yo ya era el segundo? A la mañana siguiente no la enfrenté cara a cara. Le mandé un mensaje. Ni siquiera recuerdo exactamente qué escribí. Algo como, lo sé. Corto. Frío, final. Y entonces todo se torció. No respondió enseguida. En cambio, tomó un montón de pastillas. Intentó conducir de vuelta a casa. Una amiga intervino y la llevó al hospital. Y así, la conversación que pensé que íbamos a tener desapareció, reemplazada por algo completamente distinto. La ingresaron bajo vigilancia por intento de suicidio. Sin fe. Y yo pasé de marido traicionado a cuidador, de la noche a la mañana. Los médicos empezaron a hablar de trastorno bipolar tipo 2, hipomanía, medicación,
efectos secundarios, cambios de conducta. De repente, todo tenía una explicación clínica. La ropa nueva, la impulsividad, incluso la infidelidad. Decían que probablemente llevaba meses en una fase hipomaníaca. Parte de mí quería aferrarse a esa explicación, envolverme en ella como una manta. Porque si era la enfermedad, entonces quizá no era realmente ella. Pero otra parte de mí no podía olvidar ese mensaje. Eso no se sentía como un síntoma. Eso se sentía como una decisión. La dieron de alta tras unos pocos días. Menos de lo esperado. Dijo que quería volver con los niños. Y quizá era verdad. O quizá simplemente sabía decir lo correcto. Yo no tenía el lujo de averiguarlo. Tenía 3 hijos, una hipoteca, un trabajo que no se detenía porque mi vida se estuviera desmoronando. Y ningún plan alternativo. No era ese tipo que puede simplemente irse y reencontrarse. Irme significaba volarlo todo por los aires. Económica, emocional, logísticamente. Significaba convertirme en ese padre divorciado, quizá viviendo en casa de mi padre, empezando desde cero. Y la verdad, eso me daba miedo. Así que me quedé, al menos por el momento. Empezamos terapia, individual y de pareja. Algunos días eran sorprendentemente buenos. Hablábamos, de verdad, como no nos hacíamos desde hacía años. A veces incluso nos sentíamos cercanos otra vez. Pero luego, había noches en las que me quedaba despierto, mirando el techo, repasándolo todo, como aquella noche. Intentamos tener intimidad y ella estaba demasiado cansada. Se giró, dijo mañana y yo me quedé helado. Porque mi mente se fue a un lugar oscuro. ¿Habría estado demasiado cansada para él? ¿Lo habría rechazado? ¿O habría dicho que sí sin dudarlo? Esa pregunta se me clavó y me arrastró hacia abajo. Más tarde esa noche, hice algo que probablemente no debería. Lo busqué otra vez. Y esta vez encontré su Twitter. Y la noche en que se besaron, publicó algo. Tengo un crush. Y luego otro tweet. Una broma interna. Algo que no entendí. Pero ella sí. Y de repente, no solo estaba lidiando con lo que sabía. Estaba perseguido por lo que no sabía. ¿Qué significaba esa broma? ¿Qué pasó realmente en ese coche? ¿Estaba viendo toda la historia? ¿O solo la versión que ella me dejó ver? Y lo peor, no tenía forma de saberlo. Me quedé ahí, en la oscuridad, con el móvil en la mano, sintiendo que toda mi vida se había convertido en un signo de interrogación. Y no sabía si tenía la fuerza para vivir así para siempre. Recuerdo estar sentado en la oscuridad, mirando ese tweet, sintiendo que perdía el control de la realidad. Porque ya no era solo lo que sabía, era todo lo que no sabía. Y eso es lo que realmente te destruye. La gente siempre piensa que la infidelidad es el acto, el beso, el sexo, cruzar la línea física. Pero lo que aprendí muy rápido es que el verdadero daño viene de la incertidumbre, de los huecos, de las piezas que faltan y que tu mente intenta rellenar, normalmente con la peor versión posible. Y una vez que eso empieza, no se detiene. A la mañana siguiente, la vida no se pausó para que yo procesara nada. Los niños seguían necesitando desayuno, uno tenía un proyecto escolar, otro no encontraba sus zapatillas. El pequeño lloraba porque el desayuno no era el correcto. Vida normal, completamente igual, excepto que yo ya no era el mismo. Me movía como un fantasma, sonriendo cuando tocaba, asintiendo cuando correspondía. Pero por dentro estaba vacío. Cuando volvió del hospital, todo se sentía frágil, como si camináramos sobre cristal. Se veía más pequeña, más callada. La energía de los últimos meses había desaparecido, sustituida por algo pesado, lento, medicado. Y recuerdo pensar, ¿esto es real? ¿O es otra versión de ella que no entiendo? No hubo gran confrontación, ni gritos, ni drama. Porque ¿cómo le gritas a alguien que acaba de intentar quitarse la vida? La rabia que sentía no desapareció. Simplemente se enterró. Reemplazada por responsabilidad, por culpa, por una... Hablamos, con el tiempo, no de golpe, a trozos. Dijo que fue un error, que no significaba nada, que no era ella misma, que la medicación que tomaba para la depresión la había empujado a un estado hipomaníaco. Lo explicó así. En esa fase, todo se intensifica.
emociones, deseos, impulsos, como si el cerebro estuviera demasiado acelerado y no tuviera frenos. Y a nivel lógico, tenía sentido, pero emocionalmente, yo seguía atrapado en ese mensaje. Quiero llevar esto hasta el final. Eso no sonaba a confusión, sonaba a intención. Le pregunté si habría llegado más lejos. Dudo, solo un segundo, pero lo vi. Y eso fue suficiente. Dijo que no lo sabía, que no creía, que no importaba porque no pasó. Pero para mí sí importaba, porque me decía dónde estaba su mente. Y eso no se puede borrar. La terapia se convirtió en nuestro salvavidas. Estábamos constantemente en ello. Sesiones individuales, de pareja, libros, ejercicios, conversaciones incómodas, crudas, a veces brutalmente honestas. Yo hacía todo lo posible por arreglar esto, leyendo sobre matrimonio, sobre traición, sobre reconstruir la confianza, intentando ser el hombre que lucha por su familia. Pero hay algo que no le dije a nadie en ese momento. Estaba agotado. No físicamente, emocionalmente, porque estaba cargando dos cosas a la vez. Intentaba apoyarla en su recuperación y al mismo tiempo procesar mi propio dolor. Y esas dos cosas no encajan bien. Había momentos en los que la miraba y solo sentía amor. Y de repente cambiaba. Y veía ese mensaje en mi cabeza otra vez. Y era como un interruptor frío, distante, dolido. No había estabilidad, solo olas. Recuerdo un momento en particular. Estábamos en el sofá después de acostar a los niños. La casa estaba en silencio otra vez. Se apoyó en mí y por un segundo todo fue normal, cómodo, familiar. Y entonces mi mente me traicionó. La imaginé en ese coche, con él, y me estremecí. Ella lo notó. Claro que sí. Me preguntó qué pasaba y mentí. Dije que estaba cansado. Porque ¿cómo dices eso en voz alta? ¿Cómo le dices a la persona con la que estás intentando reconstruir que tu mente no deja de ponerla en brazos de otro? Así que me lo guardé, en silencio, y empezó a notarse. Me volví hiperconsciente de todo. Su móvil, sus horarios, su tono. Si llegaba 5 minutos tarde, mi mente se disparaba. Si se reía con un mensaje, me preguntaba quién era. Odiaba esa versión de mí. Antes no era celoso. Confiaba completamente en ella. ¿Y ahora? Ni siquiera confiaba en mis propios pensamientos. Lo peor es que ella lo estaba intentando. Se notaba. Iba a terapia. Se tomaba la medicación en serio. Estaba más presente con los niños. Más atenta conmigo. Pero eso casi lo hacía más difícil. Porque ya no solo estaba lidiando con la traición, estaba lidiando con la culpa. Culpa por no poder simplemente pasar página. Culpa por seguir enfadado. Culpa por cuestionarla, cuando claramente estaba luchando. Y hay una presión extraña en esa situación. Cuando alguien te hiere, pero también está herido. Empiezas a sentir que tu dolor es menos válido. Como si deberías superarlo. Pero no funciona así. El tiempo no lo cura todo. El tiempo solo te da más espacio para pensar. Y a veces eso lo empeora. Había noches en las que me quedaba despierto, repasando recuerdos, intentando encontrar el momento exacto en que todo cambió. ¿Hice algo mal? ¿Fue la distancia? ¿La rutina? ¿No vi las señales? ¿O siempre estuvo en ella y yo nunca lo vi? Y luego estaba la pregunta que volvía una y otra vez. ¿Y si él no la hubiera rechazado? Esa pregunta se convirtió en una astilla en mi mente. Pequeña, pero constante. Porque si lo único que impidió que pasara algo fue que él dijera que no, ¿qué decía eso de nosotros? ¿De ella? ¿De nuestro matrimonio? Le pregunté eso a mi terapeuta. Le dije, ¿importa realmente que no haya pasado nada? Y me dijo algo que no esperaba. Importa lo que signifique para ti. Y eso se me quedó grabado. Porque la verdad, para mí no era el beso. Era la intención, el deseo. El hecho de que, por un momento, yo no fui suficiente. Y no sabía cómo vivir con eso. Algunos días sentía que sí podía, que podíamos reconstruir, que esto sería solo un capítulo. Otros días
Sentía que solo estaba retrasando lo inevitable, que me quedaba por miedo. Miedo a estar solo, miedo a empezar de nuevo, miedo a lo que realmente implicaría un divorcio. Porque es fácil decir, vete. Es mucho más difícil cuando eres tú el que tiene todo en juego. 3 hijos, una casa, una vida construida durante 10 años. Irte no es solo una decisión, es una demolición. Y tampoco sabía si tenía fuerzas para eso. Así que me quedé en el medio. Ni dentro del todo, ni fuera del todo. Solo sobreviviendo. Esperando que algo cambiara. Que el dolor se desvaneciera. Que las preguntas pararan. Que me despertara y no pensara en ese mensaje. Pero en ese momento, 2 meses después, seguía sintiendo que había pasado ayer. Y empecé a preguntarme, ¿de verdad se supera algo así? ¿O simplemente te acompaña para siempre? El tiempo no avanzó como esperaba después de eso. Pensé que habría un progreso lineal. Como el primer mes es el peor, el segundo mejora, el tercero empiezas a respirar. No funciona así. Es más bien, tienes unos días buenos, incluso una buena semana, y empiezas a creer que estás bien. Y entonces algo pequeño, algo totalmente aleatorio, te devuelve al principio. Un olor, una canción, una frase, o en mi caso, un tweet. Esa maldita broma interna que no entendía seguía volviendo. Se convirtió en símbolo de todo lo que no sabía, todo lo que no podía controlar. Y empecé a buscar respuestas, no abiertamente, no de forma confrontativa, pero en silencio. Volví a los mensajes. Los releía como si hubiera una verdad oculta que se me hubiera escapado las primeras 100 veces. Intentaba analizar el tono, el momento, el contexto. Incluso pensé en escribirle al tipo. No lo hice, pero el hecho de haberlo considerado decía mucho de lo profundo que estaba metido. Mientras tanto, la vida seguía. Los niños crecían. Eventos del colegio, cumpleaños, rutinas de fin de semana. Todas esas cosas normales que no entienden de tu crisis interna. Y yo aparecía cada día, porque tenía que hacerlo. Porque pasará lo que pasará entre ella y yo, seguía siendo su padre. Y eso se convirtió en mi ancla. En los días en que todo se desmoronaba, me centraba en ellos. Llevarlos al cole, ayudar con los deberes, leer cuentos antes de dormir. Esos pequeños momentos me daban algo sólido, cuando todo lo demás era inestable. Pero no arreglaban lo que estaba roto entre nosotros. Eso requería otra cosa, algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Espacio. No espacio físico, espacio emocional. Hasta ese momento, todo lo que hacía estaba centrado en nosotros. Arreglar el matrimonio, apoyarla, reconstruir la confianza. Pero no estaba haciendo nada por mí. Y la terapia empezó a empujarme en esa dirección. Al principio me resistí. Se sentía egoísta. ¿Cómo podía centrarme en mí cuando mi mujer estaba luchando con su salud mental? Cuando nuestro matrimonio estaba al borde. Pero mi terapeuta insistía. No puedes reconstruir algo si no sabes quién eres fuera de ello. Y eso me golpeó, porque la verdad no lo sabía. Había sido marido, provider, padre, durante tanto tiempo que no sabía qué quedaba cuando quitabas esos roles. Así que empecé poco a poco. Retomé aficiones que había dejado años atrás. Empecé a hacer ejercicio otra vez. No por apariencia, no por nadie. Solo para sentir algo físico, que no fuera estrés o ansiedad. Volví a hablar con amigos que no veía desde hacía años. Y al principio se sentía raro, casi incorrecto. Como si estuviera saliéndome de la vida que debería vivir. Pero con el tiempo, algo cambió. Empecé a sentirme yo otra vez. No la versión definida por la crisis. No el hombre reaccionando constantemente a lo ocurrido. Solo yo. Y eso lo cambió todo. Porque por primera vez, desde que lo descubrí, entendí algo importante. Sobreviviría. ¿Funcionara o no el matrimonio? ¿Siguiéramos o no juntos? Estaría bien. Y eso quitó parte del miedo. No todo, pero suficiente. Suficiente para empezar a tomar decisiones desde la fuerza y no desde la desesperación. Por esa época, ella también empezó a cambiar. El caos que había visto antes, la impulsividad, los picos emocionales, empezó a estabilizarse. La medicación funcionaba. La terapia ayudaba. Se volvió más estable, más presente, más responsable. Y eso es importante,
porque no fue inmediato. No fue como si cambiara de un día para otro. Fue gradual, constante, con el tiempo. Y esa constancia importaba más que cualquier palabra. Porque las palabras son fáciles. El comportamiento, no. Y yo necesitaba verlo. No una semana, no un mes, sino una y otra vez. Seguía habiendo momentos difíciles. Fechas señaladas, sobre todo. El día que lo descubrí. El día que fue al hospital. Durante los primeros años, esos días eran pesados. Se notaba en el ambiente. Aunque no habláramos, estaba ahí, como una sombra. Pero con el tiempo, algo cambió. Esos días empezaron a perder peso. No del todo, pero lo suficiente. Recuerdo un año, quizá 4 o 5 después. El día pasó y ni siquiera me di cuenta hasta más tarde. Y cuando lo hice, no me golpeó como antes. Era solo un recuerdo, no una herida abierta. Y ahí supe que habíamos cruzado una línea invisible. Ya no solo sobrevivíamos, estábamos viviendo otra vez. No perfecto, no sin problemas, pero de verdad. Empezamos a hacer cosas juntos otra vez. Viajes, escapadas de fin de semana. Cosas pequeñas como salir a cenar sin los niños. Y no se sentía forzado. Se sentía natural. Volvimos a reír. De verdad. De esas risas que te recuerdan por qué elegiste a esa persona. Y poco a poco, la pregunta que antes me perseguía, ¿y si él no la hubiera rechazado?, empezó a desaparecer. No porque encontrara una respuesta, sino porque dejó de importar. Lo que importaba era lo que elegíamos ahora, cada día. Y creo que eso es algo de lo que no se habla lo suficiente. Cuando pasa algo así, piensas que la relación queda definida por ese momento, que se convierte en toda la historia. Pero no tiene por qué ser así. Puede ser solo una parte, dolorosa, complicada, pero no todo. Ahora, no me malinterpretes. Esto no fue un cuento de hadas. Seguían habiendo discusiones, momentos de duda, viejos sentimientos que reaparecían, pero ya no lo controlaban todo. No nos definían. Y con el tiempo pasó algo más. Algo que nunca pensé que diría entonces. Dejé de pensar en él, en el tipo, el que no podía sacarme de la cabeza durante tanto tiempo. Un día, simplemente, ya no estaba. Y cuando intenté recordar su nombre, no pude. Había desaparecido. Y en lugar de sentir que perdía algo, sentí que por fin me había liberado. Supongo que eso es avanzar. No un gran momento dramático, solo soltar, poco a poco. Hasta que un día te das cuenta de que ya no lo cargas. Ahora tengo 49. Los dos tenemos 49. Seguimos casados. Seguimos juntos. Y puedo decir sinceramente que me gusta mi vida. No porque sea perfecta, sino porque construimos algo real. Algo que pasó por lo peor y no se rompió. O quizá sí se rompió. Y decidimos reconstruirlo. Mejor, más fuerte, más honesto. Ahora tenemos planes. Para cuando los niños se vayan de casa. Viajar. Cosas simples. Cosas de las que nunca hablábamos antes. Porque estábamos demasiado ocupados sobreviviendo al día a día. Y a veces miro atrás a esa versión de mí, sentado en la oscuridad, mirando ese mensaje, convencido de que todo había terminado. Y me gustaría decirle algo. No que todo saldría bien, porque eso no está garantizado. Pero sí que estaría bien, pase lo que pase. Y quizá esa es la verdadera lección de todo esto. No que quedarse sea lo correcto, no que irse sea lo incorrecto, sino que no hay un único camino. A veces, incluso en las peores situaciones, hay más de una forma de seguir adelante. Y si alguna vez has pasado por algo así, de verdad me interesa saber. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te habrías quedado para reconstruir? ¿O te habrías ido en el momento en que se rompió la confianza? Déjamelo en los comentarios. Leo más de los que imaginas. Y si historias como esta te llegan, quizá quieras quedarte. Hay muchas más como esta.